Descubierto, lo escalofriante que les ocurre a quienes osan jugar con lo maldito de los MUERTOS. Los murmullos de advertencia susurran en la penumbra de la vieja escuela abandonada, la estructura deteriorada que aún guarda ecos de risas infantiles. Valeria, una joven de 22 años con una carga en sus hombros, descubre un juego de mesa cubierto de polvo en el desván, símbolo de un pasado desperdiciado que la llama irresistible. Tienes que estar loca, le advierte su voz interna, pero la desesperación por cambiar su vida pesa más que los cuentos de su abuela sobre las cosas que no se deben tocar. Un escalofrío recorre su espalda al pensar en las leyendas, pero el deseo de salir de ese barrio olvidado la empuja a llevarse el juego. Esa noche, el aire en su hogar es denso, cargado de una tensión palpable. La cocina, normalmente acogedora, ahora se siente como una celda. Se sienta en la pequeña mesa, manos temblando, al abrir el juego. Lo primero que nota son los símbolos extraños que parecen moverse con la luz de la lámpara. Las piezas, gastadas, parecen mirarla de forma acusadora. Con un susurro de duda, lanza los dados. Y el terror comienza. Al principio, todo parece inofensivo, pero a medida que avanza el juego, la atmósfera se torna inquietante. Un grito lejano resuena en la noche, mientras afuera el viento lanza ecos de tragedia. Las primeras sombras aparecen en las esquinas de su visión, pero cuando gira la cabeza, solo hay oscuridad. Los murmullos han comenzado. Silencios urgentes se llenan de risas inconfundibles que no deberían estar allí. Los vecinos, aquellos que siempre habían sido su apoyo, comienzan a actuar de manera extraña, evitando su mirada, como si una correa de pánico se les hubiera atado a la garganta. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los murmullos crecen y en su hogar todo se siente errático. Su madre, con salud frágil, empieza a gritar en la noche, atrapada en pesadillas que reflejan las sombras que Valeria ha liberado. Su culpa se convierte en un peso agobiante. Todo lo que había deseado ahora es una condena. Las pesadillas se convierten en sombras palpables que la persiguen, mientras la noche se convierte en un calabozo. Cuando las autoridades finalmente son llamadas por el alboroto involuntario, Valeria siente el frío de la traición. Aquellos en quienes confiaba parecen rehuir la verdad, incapaces o desinteresados en ayudar. Cuando parece que la oscuridad comienza a ceder, un trágico suceso sella el destino de su comunidad. Mientras las fuerzas sobrenaturales crecen en intensidad, las figuras sombrías parecen tener un interés particular en su madre. La urgencia de buscar respuestas la lleva a un viaje por el pasado, donde descubre que el verdadero horror no proviene de los muertos, sino de los vivos que ahora corren en secreto, asustados y llenos de culpa. Justo cuando siente que todo está perdido, la revelación de uno de sus vecinos provoca la pregunta: ¿podrá Valeria nunca jamás deshacer el caos que ha desatado, o el precio a pagar será su propia vida? Las figuras continúan acechándola, una risa inquietante flota entre las sombras mientras su corazón late con desesperación. Valeria sintió que el aire se volvía más espeso a cada segundo. La oscuridad en su hogar parecía cobrar vida propia, como si las sombras se reúnan para murmurar secretos inconfesables. Se levantó de la mesa, todavía temblando, y decidió que tenía que hacer algo. Necesitaba respuestas. Con cada paso, un escalofrío recorría su columna, incapaz de sacudirse la sensación de que no estaba sola. Al día siguiente, se dirigió hacia la vieja escuela. Sabía que allí había más pistas de lo que estaba ocurriendo. Cuando llegó, la luz del día no parecía confortante, al contrario, el sol apenas podía atravesar las nubes grises que cubrían el cielo. Las paredes del edificio crujían, pero Valeria se adentró, ignorando las advertencias que resonaban en su mente. El desván, el último lugar donde había encontrado aquel juego, era un lugar lleno de ecos. Se acercó a las tablas de madera, cubiertas de polvo y telarañas, y comenzó a buscar algún indicio.
En un rincón, una vieja caja llamó su atención. Al abrirla, encontró fotos descoloridas de niños de su barrio, sonriendo, pero sus ojos parecían vacíos, como si no alojaran vida. Mientras revisaba cada imagen, un escalofrío la recorrió de nuevo. Una de las fotos la hizo detenerse. Eran niños jugando, pero entre ellos estaba una figura borrosa, como una sombra. Valeria frunció el ceño, preguntándose si ese extraño espectro estaba relacionado con su situación actual. De repente, una gélida brisa pasó a su lado, y un susurro familiar reverberó en sus oídos. Nosotros no olvidamos. Su corazón se detuvo. La risa inconfundible de los niños resonaba en su mente, entrelazada con el pánico. Al mirar hacia la entrada, vio que no estaba sola. Un grupo de vecinos, aquellas caras conocidas que habían evitado mirarla, había llegado. Pero su expresión era diferente, ojos vidriosos, rostros pálidos, como si hubieran visto cosas que nunca debieron ver. Valeria, tienes que detenerte, dijo uno de ellos, un vecino anciano, con voz temblorosa. El juego lo que has desatado no podemos dejar que se lleve más. Las palabras cayeron con el peso de una verdad aplastante. Valeria sintió que se le encogía el estómago. Ellos también estaban atrapados en este horror. Tenía que actuar rápido, pero ¿cómo enfrentar algo tan grande? Uno de los niños de la foto flotó entre sus pensamientos. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con el juego? Mientras su mente luchaba por comprender, el sonido de risas se elevó más allá de la realidad. Valeria miró a su alrededor y sintió que las sombras se movían de nuevo. Este no era un juego, era un ciclo de tormento y sufrimiento que comenzaría a cobrar factura. Sin poder más, se aferró a la idea de que había algo, alguien que podía ayudarla. Con esa desesperada necesidad de cerrar el ciclo, Valeria selló su destino, llevándose las fotos y el juego una vez más a casa. Sabía que, al final, debía enfrentar sus propios demonios. Sin embargo, una pregunta flotaba en su mente: si al final se encontraba con la verdad, ¿realmente podría soportar el peso del horror que había desatado? Mientras se alejaba de la escuela, el sol comenzaba a ocultarse, cubriendo el cielo de un rojo intenso, una predicción inevitablemente oscura. El eco de las risas infantiles la seguía, un recordatorio del precio que tendría que pagar. A medida que la noche se adentraba, un nuevo eco resonó: no hemos terminado contigo aún. La angustia se apoderó de ella mientras se preguntaba si esta era realmente la última vez que caía en la trampa de lo maldito, o si había desatado algo que jamás podría repeler. El cielo se oscureció de tal forma que las sombras parecían alargarse, reclamando cada rincón de la casa de Valeria. Las risas que había escuchado parecían seguirla, invadiendo cada una de sus memorias como una marea implacable. Con las fotos y el juego en las manos, se sentó en el suelo de su sala, sintiendo que el frío se apoderaba de su ser. Mientras contemplaba las imágenes, las risas infantiles se tornaron en susurros: Valeria, ven a jugar. Cerró los ojos, apretando los dientes, intentando callarla, pero la voz resonaba en su mente como una maldición. De repente, la puerta se estremeció. Alguien tocaba. Su corazón latía con fuerza, un tambor de muerte. Sin pensar, se levantó y fue a abrir, preguntándose quién podría ser en medio de esa oscuridad. Al abrir la puerta, se encontró con la cara de su antiguo amigo, Miguel. Pero algo no estaba bien: sus ojos, normalmente brillantes, ahora eran pozos oscuros. Valeria, dijo él en un murmullo, su voz rasgada como si hubiera estado a mitad de una pesadilla. Te vi salir de la escuela. Tienes que deshacerte de eso. No puedes dejar que eso te consuma. Antes de que pudiera contestar, un fuerte eco de risas resonó detrás de ella. Valeria, sintiendo la presión de esos ecos, miró hacia la sala. Las sombras en las paredes habían crecido, hasta tomar formas de niños. Y los rostros de aquellos niños eran familiares, eran los que estaban en las fotos. No. Vete, gritó, cerrando la puerta de golpe, pero el sonido de la risa fue aún más creciente, casi como si reclamara su atención. Miguel, aún en el umbral, comenzó a temblar. No puedes dejar que entre. Ellos no quieren jugar contigo, Valeria. Quieren tu alma, susurró con miedo, como advirtiéndole de un peligro inminente. La angustia aumentó dentro de Valeria.
Tenía que actuar, pero, ¿cómo deshacerse de aquella maldición? Recuerdos comenzaron a inundar su mente, su infancia, los juegos con Miguel y otros amigos. ¿Era posible que el juego que había encontrado fuese una venganza de aquellos que habían perdido lo más preciado? Y si ella cancelaba el juego, ¿qué pasaría con los niños atrapados en él? Las manos de Valeria comenzaron a temblar mientras miraba las fotografías nuevamente. Una sombra, más pronunciada que las demás, se dibujaba detrás de un grupo de niños en la parte inferior de la imagen. Sudor frío recorría su frente al darse cuenta de que la figura no era solo una ilusión. Un nombre, un recuerdo olvidado, la golpeó en el pecho: Tomás. Tomás había desaparecido en un accidente hace años, y era él quien dirigía a los niños en juego. De pronto, Valeria entendió que el juego era un portal. Pero, ¿cómo enfrentarse a alguien que había sido una parte tan significativa de su vida? Debes buscar a Tomás, dijo Miguel, su voz ahora casi un susurro. Él es la clave. Si lo encuentras, puedes salvarlos. Pero, ten cuidado, no todos quieren ser rescatados de repente. La risa se detuvo. Las sombras se desgastaron, pero la atmósfera se volvió aún más pesada. Valeria podía sentir algo más, algo oscuro, acechando en la penumbra. Tenía que tomar una decisión. Buscaría a Tomás y arriesgaría todo, o intentaría deshacerse del juego, dejando a los niños condenados a su destino. El eco de un llanto aterrador resonó en su mente: Valeria. Ayúdanos. Con el corazón en la mano y una nueva determinación, se giró hacia Miguel. Voy a hacerlo. No puedo dejar que esto continúe. Miguel asintió, pero su expresión reflejaba el terror. Recuerda, no todos están listos para volver a casa. Prepárate para lo que puedas encontrar. Mientras Valeria se preparaba para enfrentar lo desconocido, las luces comenzaron a parpadear. Las cabezas de los niños emergerían una vez más, y las sombras reían. Una flecha de terror atravesó su pecho. ¿Seré capaz de enfrentar a Tomás? ¿O me atraparán ellos también? El silencio que rodeó su respuesta se rompió, como una ola que se estrella contra una roca. Lo peor aún estaba por llegar. Con un hilo helado atravesando su cuerpo, Valeria retrocedió, la mirada fija en Miguel. Él pareció entender su miedo, pero en su rostro también había una urgencia. Con un movimiento casi imperceptible, hizo un gesto hacia la puerta, animándola a salir. Vámonos, hay que encontrar a Tomás antes de que sea demasiado tarde, dijo Miguel, sus palabras entrecortadas por la ansiedad. Juntos, cruzaron la sala, cuyas sombras parecían alargarse aún más, como si intentaran retenerlos. Cada paso resonaba en el silencio como un tambor de guerra. Valeria sentía la incertidumbre proyectada por el eco, combinada con el recuerdo de aquellas risas que se burlaban de su desdicha. Salieron a la oscura noche, y el aire helado les golpeó el rostro. La neblina envolvía el vecindario, haciendo que los árboles se convirtieran en figuras espectrales. Al mirar hacia el patio de la escuela, su pecho se llenó de nostalgia. Era allí donde ella había jugado con Tomás, donde todo había comenzado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria, el temor reverberando en su voz. Hay un lugar, el arroyo donde solíamos jugar. Él tiene que estar allí, respondió Miguel, guiándola a través de las calles vacías. La bruma se tornaba cada vez más densa, como un manto que cubría sus pensamientos. Al acercarse al arroyo, un escalofrío recorrió su espalda. Las risas resonaban de nuevo, más claras y cercanas, como si los niños la estuvieran convocando. Valeria, ven a jugar, repetían, ahora más intensas y desoladoras. Miguel se detuvo, su mirada fija en el oscuro espejo de agua. Esto no se siente bien. Tal vez debamos irnos. Pero Valeria, impulsada por una mezcla de miedo y rabia, lo interrumpió. No puedo. Debo hacerlo. Si Tomás está aquí, tengo que encontrarlo. Transmitiendo su determinación a Miguel, lo llevó hacia el agua. Allí, el silencio era inquietante. Sin embargo, la atmósfera cambió al instante. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos desesperados, ecos de niños atrapados en una dimensión oscura. Ayúdanos, Valeria. El clamor era desgarrador. De pronto, algo rompió la superficie del arroyo.
Emergiendo lentamente, una figura espectral se dibujó en la neblina. Valeria sintió que su corazón se detenía al reconocer, entre sombras, a Tomás. Su rostro, descompuesto y lleno de dolor, la miraba fijamente. Valeria, dijo él, su voz un eco lejano, desgarrado. No debes estar aquí. Ellos no quieren que regreses. Los gritos aumentaron, y las sombras alrededor de ellos empezaron a cobrar vida, tomando forma de los niños perdidos, extendiendo sus manos en un intento de arrancarla de su mundo. La desesperación prensó el pecho de Valeria. ¿Por qué? ¿Por qué están así? Dime, Tomás. No todos pueden volver, dijo él, mientras la oscuridad se acercaba más. Su figura comenzó a borrarse, como si el polvo mismo del tiempo lo reclamara de nuevo. Si te quedas, serás parte de ellos, siempre. Sin poder soportar más, Valeria miró a Miguel. Ayúdame. No puedo dejar que me atrapen. Miguel, con el rostro pálido, retrocedió un paso, su miedo evidente. Valeria, ten cuidado. Pero ya era tarde. Las sombras, desbordando sus límites, se lanzaron sobre ella, arrastrando sus pensamientos hacia un abismo helado. Su cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si la niebla quisiera devorarla. Tomás. Ayúdame, gritó desesperadamente, mientras él desaparecía por completo, perdido en la oscuridad, la risa se convirtió en un grito ensordecedor que reverberaba por toda la noche. En su mente, Valeria sintió que el frío se expandía, llenándola de una sombra que nunca antes había conocido. Al borde de la locura, respiró hondo, intentando encontrar una razón, una manera de escapar. Pero lo único que resonaba era el eco incesante de los niños: Valeria, ven a jugar. La visión se volvió negra, y en el último instante, antes de ser engullida completamente por la oscuridad, una imagen parpadeante en su mente, un viejo juego, una carta con instrucciones. El juego no se termina hasta que uno de ustedes muere. Valeria. Comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con la última chispa de su voluntad, juró que no se rendiría sin luchar. Cuando pareció que todo estaba perdido, una voz emergió de la nada. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por ellos? La promesa del terror resonó en su corazón. ¿Qué precio pagaría por la liberación? La neblina se espesó mientras la risa se oscurecía. La lucha por su propia alma había comenzado. La oscuridad la envolvió, como una manta pesada y húmeda que buscaba asfixiarla. Valeria sintió que su mente se sumergía en un torbellino de imágenes distorsionadas y ecos de risas childlike que reverberaban en su interior, haciéndole doler la cabeza. En su estado de angustia, el tiempo perdió su significado, no sabía si habían pasado segundos o horas desde que había sido arrastrada a esa abominable dimensión. Valeria, tienes que decidir. La voz resonó nuevamente, un susurro helado que parecía salir de la misma neblina que la rodeaba. Aquellos que tú amas o tu propia libertad. Miguel, atrapado en su propio terror, comenzaba a moverse nerviosamente, buscando una salida que parecía cada vez más lejana. Valeria, ¿qué está pasando? Necesitamos salir de aquí. Su voz temblaba, y su mirada reflejaba el miedo que también invadía su corazón. Mientras tanto, sombras amorfas continuaban surgiendo del arroyo, formándose en figuras infantiles que parecían moverse en círculos. Sus manitas alargadas se extendían hacia Valeria y Miguel, mientras sus voces se entrelazaban en un canto melancólico que evocaba tiempos felices. Los recuerdos de risas en el patio de la escuela ahora parecían distorsionados, como un eco de lo que alguna vez fueron. Es un juego macabro, murmuró Valeria, tratando de recordar cualquier pista de lo que había leído o escuchado. Si esto es lo que parece, debemos encontrar la manera de jugar en sus términos. ¿Pero qué implicaría? Las sombras parecieron encogerse por un momento, como si su sufrimiento alimentara a la oscuridad misma. Las palabras de Tomás regresaban a su mente en un ciclo interminable: no todos pueden volver. Pero Valeria no podía rendirse, no cuando el destino de Tomás, y posiblemente de Miguel, dependía de su decisión. Con un grito decidido, recordó la carta fugaz que había vislumbrado en su mente. El juego no se termina hasta que uno de ustedes muere. La lógica se entrelazó con su instinto. Si uno de nosotros debe perderse, que no sea yo.
Miguel, exclamó, su voz una mezcla de súplica y desafío. Si vamos a salir de aquí, necesito que me ayudes. Tú eres mi ancla, lo que me mantiene en este mundo. Él asintió, la confusión aún grabada en su rostro. Necesitamos ofrecer algo. Propongamos nuestras vidas, pero solo uno de nosotros debe continuar. Valeria formuló su plan en voz alta, sintiendo el sudor deslizándose por su frente, el terror palpitando en sus venas. Nosotros decidimos, pero ¿y Tomás? ¿No arriesgaríamos su vida también? Miguel hizo la pregunta que ambos temían. Tomás ya está perdido. Pero tal vez si les mostramos que preferimos hacernos daño entre nosotros, ellos se distraerán, y podremos encontrar una salida. La atmósfera se tornó aún más tensa, como si la bruma misma respirara expectante. Las sombras se agitaron, tomando la forma de niños ansiosos mientras gritaban, «Juega. Juega con nosotros». «Estamos jugando», dijo Valeria, temblorosa, pero firme. Elijo a Miguel. Él puede vivir, yo estoy lista para quedarme aquí. Su voz se quebraba con cada palabra, pero su resolución brillaba más que nunca. Valeria, no. No puedo hacer esto sin ti. Miguel suplicó, pero las sombras comenzaron a reír, sus risas distorsionadas resonando en la oscuridad. La neblina empezó a girar alrededor de Valeria, como tentáculos de una criatura voraz, mientras podía sentir cómo la decisión la empujaba hacia el abismo. Confía en mí, susurró, mientras el frío invadía cada rincón de su ser. Con un último aliento lleno de dolor y amor, se lanzó hacia adelante, dispuesta a entregarse a la oscuridad, llevando consigo la esperanza de que su sacrificio podría liberar a los que aún permanecían atrapados. Pero justo cuando su piel tocó la superficie del arroyo, las sombras comenzaron a reír de manera grotesca y triunfante. No puedes dejarlo. No puedes dejarlos a todos atrás. La risa se aceleró, y entonces, un silencio espeluznante la abrumó. Valeria se dio cuenta de que su sacrificio, en realidad, podría no ser suficiente. Delante de ella. Una mano surgió del agua, sosteniendo una carta desgastada por el tiempo. El juego tiene más reglas de lo que imaginas, y mientras la oscuridad se cerraba como una trampa, ella supo que estaba a punto de descubrir el verdadero precio del juego. ¿Podría realmente escapar? ¿O había sellado su destino con su decisión? La voz susurrante brotó una vez más, la verdadera pesadilla apenas comienza. La mano emergió del agua, temblorosa pero firme, desafiando la gravedad y el sentido común. Valeria sintió cómo su corazón latía con fuerza, como si intentara liberarse de su pecho. La carta desgastada se alzó en el aire, titilando en la falta de luz como una hoja muerta atrapada en el viento. ¿Qué es esto?, murmuró Miguel, horrorizado, mientras observaba la escena con ojos desorbitados. Las sombras dejaron de reír, como si la llegada del objeto les hubiera robado su alegría macabra. «Es una trampa», contestó Valeria, aun cuando su voz temblaba, atrapada entre el terror y una curiosidad malsana. «Deben querer que juguemos más, que descubramos más sobre lo que nos espera». «¿Pero por qué querrían que tomemos esa carta?» Miguel se estaba perdiendo en su propio mar de dudas, pero Valeria sabía que no había tiempo que perder. La atmósfera era volátil, como un volcán a punto de estallar. Con manos temblorosas, acercó su brazo hacia la carta. Cuando su piel hizo contacto con el papel áspero, una chispa de algo helado la recorrió. Una sensación penetrante, como un dardo de hielo, se extendió desde el punto de contacto. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Valeria desdobló el papel. ¿Qué dice?, preguntó Miguel, acercándose con cautela. Las palabras estaban enredadas, escritas con una caligrafía torpe e infantil. La libertad está en las elecciones, el deseo, en la sangre. Solo uno puede llevarse el premio, pero nunca sin una consecuencia. El significado caló en el alma de Valeria. Una elección. ¿Qué tipo de elección debía ser? La presión de la oscuridad creció, cada sombra parecía alimentarse de su inseguridad. Consecuencia, musitó ella, sin apartar la vista de la carta, a pesar del creciente miedo que la oprimía. ¿Desear como si fuera una ola que no cesa en la sangre? La duda la envolvía,
pero el instinto la empujaba a seguir. Las sombras comenzaron a arrastrarse más cerca, manifestándose como un grupo de rostros infantiles, sus ojos brillando con una ilusión oscura. Elige. Elige a quien debes dejar atrás, gritaban, el coro distorsionado reverberando en el aire. Miguel se detuvo, su rostro pálido mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Valeria, no podemos arriesgarnos a fallar. Debemos encontrar a Tomás. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya no puedo pensar con claridad. El sudor resbalaba por su frente y un escalofrío recorrió su espalda. La oscuridad le soplaba al oído sus peores miedos, el terror de perder a Miguel, el eco de su hermano a la deriva, atraída por las sombras de los niños. Una opción se forma en su mente. Si el juego se basa en la sangre, tal vez el sacrificio no debe ser mío. Debo arriesgarme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel, la preocupación inflando su voz. Voy a hacer que elijan entre nosotros, respondió Valeria, sintiendo que cada palabra fuera un paso hacia el abismo. Si ellos quieren jugar, juguemos. Con la carta temblando entre sus dedos, comenzó a conjurar las palabras que resonaban en su mente, un oscuro desafío que la voluntad del otro lado podría no ignorar. Si el deseo es sangre, haremos un trato. De mis venas, recibirán la elección. En ese instante, las risas lejos se hicieron eco, más siniestras y pronto más cercanas. La oscuridad a su alrededor pareció tambalearse, como si una puerta se abriera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Valeria, no. Miguel gritó, pero la decisión resonaba como un gong en su pecho. Las sombras se acercaron, listas para tomar lo que había ofrecido. Solo perdemos si no jugamos, pensó. Y si una de mis decisiones puede traer de vuelta a Tomás, se lo debo a mi hermano. Pero en el momento que rasgó su piel, sintió un ardor intenso, y la oscuridad se intensificó. Las sombras empezaron a consumir lo que se ofrecía, chorreando en el aire con un apetito voraz. El eco de sombras infantiles resonó, y la voz susurrante regresó más sutil. Ahora hay una nueva regla: una vida no es suficiente. Valeria sintió como el terror se convertía en pánico mientras la neblina giraba con rabia, y la esencia de su sacrificio comenzaba a mezclarse con un poder ancestral. Con un grito ahogado, observó cómo las figuras comenzaban a desvanecerse y reaparecer en una nueva forma. Algunas risas ahora se transformaban en gritos desgarradores que vibraban en sus oídos. Entonces, el reloj comenzó a correr. ¿Quién más quiere sacrificar?, resonó una voz más profunda, que parecía provenir no solo de la sombra, sino de las mismas sombras de su pasado. El juego aún no había terminado, y Valeria sabía que lo peor estaba aún por venir. El murmullo de la sombra se intensificó, un lamento sibilante que reverberaba en el aire, llevándose consigo las últimas esperanzas de Valeria. ¿Quién más?, repetía la voz, casi burlona, empujando su mente hacia un abismo de miedos compartidos y decisiones desesperadas. La oscuridad palpó su piel, como manos frías y angustiadas, buscando un camino hacia su alma. Valeria, ¿qué has hecho?, Miguel le gritó, su voz resonando entre los ecos de arrepentimiento y temor. No puedes dejar que decidan por nosotros. Debemos luchar. Pero la angustia había hecho nido en Valeria. Las sombras se agolpaban, sonriendo con una alegría macabra. Su corazón, ahora acelerado, luchaba por sincronizarse con una decisión que se sentía imposible. Sabía que su hermano Tomás estaba atrapado, pero la amenaza de sacrificar a alguien más le parecía inminente. Jugando con fuego, se atrevía a desafiar lo desconocido. ¿Quién más quiere sacrificar?, insistió la voz, cada palabra como dagas apuntando a su debilidad. Nadie. Valeria gritó, pero su eco fue devorado por las risas de los rostros retorcidos que ahora llenaban el aire. Las sombras se alzaron, y Valeria sintió como su mente se llenaba de recuerdos de aquellos que había amado, su madre, su padre, sus amigos. ¿Estaba dispuesta a perderlos a todos? La pregunta se instaló como un parásito en su conciencia, devorando sus pensamientos. Si no elegimos, todo será en vano, susurró Miguel, su mirada entremezclando rabia y desesperación. No podemos darles poder. Pero, ¿cómo puedo elegir entre ellos?, balbuceó Valeria. No, no puedo, no puedo. Las sombras parecían encoger el mundo a su alrededor, llenando el aire de un frío abrumador.
Valeria sintió que su aliento se detenía. ¿Qué tal si? La idea brotó como un acto inconsciente. ¿Y si el sacrificio no es una persona, sino algo más? ¿A qué te refieres?, preguntó Miguel, con la voz temblando. Quizás si ofrezco algo que no tenga que ver con un ser querido. Tal vez así podamos escapar, dijo Valeria, su lata de esperanza chisporroteando en la oscuridad. Pero la sombra, perceptiva y astuta, estiró sus dedos hacia la propuesta. Un sacrificio es una entrega, murmuró la voz con un subtexto de amenaza. Si no es amor, entonces que sea otra cosa, ¿te atreves a hacer lo necesario? La oscuridad comenzó a moverse, serpenteando entre ellos como un río tenebroso. Tienes que sacrificar tus recuerdos. Tu pasado. Tu identidad. ¿Qué tal si dejas todo esto atrás? Valeria vaciló. Su corazón se desgarraba por la pérdida de lo que había sido, pero sabía que esa oferta podía liberar a Tomás. No, no mis recuerdos, gritó, pero a medida que hablaba, en su mente se alzó un concepto aterrador. ¿Y si eso es lo que quieren? Que elija a aquellos que importa, dejarlos ir. Entonces, tal vez Valeria, piénsalo 2 veces. Miguel la interrumpió, girando su rostro hacia ella con desesperación. ¿Estás dispuesta a olvidar todo lo que eres? Tienes una mejor idea, gritó Valeria. La comunicación entre ellos se rompió, fue un grito de batalla en un campo de sombras, con el eco resonando retador y aterrador. Las sombras empezaron a moverse aún más rápido, sus risas ahora transformadas en un rugido ensordecedor que les rodeaba. Elige, elige. La voz clamaba, una fuerza oscura que pulsaba en sus venas y llenaba su piel del terror. Los rostros infantiles se alternaban, mostrando lo que una vez fueron, amigos, risas, promesas. Pero también se reflejaba la desesperanza, el horror de lo que podría seguir si no decidía. Si el pasado no podía salvar a los que amaba, ¿qué le quedaría? Entonces lo haré. Valeria, en un último alarde de valentía, llevó su mano hacia su pecho, su piel ardiendo por el contacto con las sombras. Valeria, no. Miguel gritó, mientras un frío profundo le atravesaba el alma. La elección estaba hecha, pero en su mente resonaba una advertencia, nunca sin consecuencia. La oscuridad palpitó, y Valeria sintió un tirón, como si sus recuerdos fueran hojas tornadas por un viento oscuro. Pero entonces, en la más tenue de las esperanzas, se hizo un eco. ¿Qué pasará cuando ya no recuerde a mis seres queridos? Y el abismo respondió, implacable. Las sombras estaban listas para tomar lo que había ofrecido, pero lo que Valeria no sabía era que el costo sería desesperante. La oscuridad se hizo más densa, y un nuevo grito emergió, esta vez de dolor y desolación. ¿Perdería su esencia? ¿Su alma entera estaría en juego? Mientras las sombras absorbían a Valeria, una última risa resonó en el silencio, una advertencia que se cosía en el aire. Ahora el sacrificio comienza, el juego aún no terminó, y la verdadera elección estaba a punto de revelarse. La penumbra se agitó a su alrededor, y la risa burlona de las sombras retumbó como un eco en el vacío del alma de Valeria. Cuando sintió como sus recuerdos se deslizaban entre sus dedos, un grito sordo dejó su garganta. Era un sonido seco, una mezcla de horror y resignación que atravesó la negrura. En un instante, las memorias comenzaron a fragmentarse, las risas con su madre, las historias de la abuela junto al fuego, las travesuras con Tomás en el parque. Cada imagen se desdibujaba, como un cuadro desgastado por el tiempo, y Valeria entendió que cada pieza de su vida se estaba escurriendo, dejándola vacía, como un cascarón, un caparazón sin vida. No, por favor, suplicó, pero la oscuridad no mostraba signos de detenerse. Las sombras se lanzaron a la carga, absorbiendo su esencia como si de una hoguera se tratara, y siempre con esa risa, como si disfrutaran del sufrimiento. De pronto, un grito desgarrador interrumpió el juego macabro. Era Miguel, quien había caído de rodillas, su rostro en agonía. Valeria, resiste. Recuerda lo que eres. Su voz se cortó, atrapada por el mismo frío que ahogaba a su hermana. Las sombras giraron en un torbellino, amenazadoras. No puedes revertirlo. Ella eligió. Tú también debes elegir. La voz surgió de todos lados, como un viento hirviente que atravesaba su piel. Esta vez, Miguel se volvió un blanco más, una víctima expuesta en ese juego oscuro. No haré lo que quieren.
No los dejaré ganar, gritó Miguel, tratando de mantenerse erguido, mientras las sombras lo arrastraban hacia la misma oscuridad, robándole aliento. Su lucha era un eco de lo que Valeria había atravesado, y en ese momento comprendió que no solo perdía sus recuerdos, sino que también arrastraba consigo a su hermano. Se levantó, la determinación recuperando parte de su ser. No quiero olvidar, no puedo olvidar. Si tengo que sacrificar algo, entonces que sea mi dolor, mis miedos. La respuesta se sintió firme en su pecho. No lo que amo. Un susurro cruel se deslizó en el aire, entrelazándose con su voz. ¿Pero eso es suficiente? ¿Seguirás siendo tú sin tu historia? Entonces, una luz tenue comenzó a brillar en su interior, un destello de fuga contra la oscuridad. Brillaron los recuerdos de su infancia, las risas de los juegos, cada pequeño momento importante que la formó. La sombra pareció vacilar, como si fuera golpeada por el poder de lo que ella realmente era. Pero el eco aún persiste, ¿puedes entregarlo todo? Valeria tomó una respiración profunda, su mente era un torbellino de emociones que chocaban entre sí. No, no así. No necesito dejar todo atrás. Si seré un sacrificio, entonces que sea algo que no necesito, algo que me ha hecho sufrir. La verdad vibró en su voz, no necesito revivir ese dolor siempre. Las sombras, alimentadas por su confusión, comenzaron a encogerse, pero a su alrededor, el viento se convirtió en un llanto, un lamento desgarrador que llenó el ambiente. Tomás, gritó, sintiendo que él debía ser salvado, pero ¿a qué costo? En ese cruce de caminos, cuando la oscuridad parecía tambalear, apareció su hermano, su figura manchada por el horror. Valeria, no. No te sacrifiques. La conexión entre ellos era palpable, como un hilo de luz estirado en medio de la malevolencia. Pero Miguel, atrapado, no podía permitirse perderla. ¿Y si la oscuridad te arrebata igualmente? No entiendes el riesgo. No me importa, dijo ella, elijo mi libertad y lucharé desde aquí, aun si eso me lleva a la perdición. Aprecio cada recuerdo y los que están a mi lado, por eso no temeré dejar ir el dolor. Las sombras rugieron, la risa retumbando en su consuelo. Valeria, apretando los puños, se adentró en la oscuridad, enfrentando la posibilidad de haber perdido todo. En ese momento, un silencio pesado ocupó el espacio, y las sombras, en su ansia, comenzaron a agitarse cada vez más. En medio de esta nueva valentía, una nueva risa emergió, más profunda y aterradora. ¿De veras crees que eso es suficiente? ¿Qué crees que realmente has sacrificado? La sombra lamió su piel, y cuando miró hacia Miguel, en su rendición, la pregunta de la vida y la muerte se volvió obvia. ¿Te atreverás a perder más de lo que ya has sacrificado? Valeria, sintiendo como el temor volvió a abrazarla, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Las sombras se agitaron, como si supieran que la lucha de Valeria era solo el inicio. El aire se volvió pesado, denso, y una opresión apretó el pecho de todos. Una risa burlona resonó más cerca esta vez, transformándose en un murmullo que parecía provocarlas. ¿Sacrificar? ¡Qué risa! El sacrificio es solo el inicio del juego. La voz resonó con una certeza escalofriante. Valeria sintió que el frío calaba sus huesos, un escalofrío que iba más allá del miedo. Miguel, aún atrapado entre la oscuridad y un destello de luz, gritó, «Valeria, no juegues con ellos. No les des lo que quieren». Pero su voz se ahogó en la vorágine del terror. Las nebulosas sombras comenzaron a formar figuras, rostros distorsionados de aquellos que alguna vez habían sido. Valeria reconoció en una de ellas a su madre, su mirada penetrante y llena de dolor. «Valeria, ven a casa». Las palabras eran un canto seductor, un eco de amor y angustia. «No», gritó Valeria, para alejarse de la imagen. Sabía que aquellas eran las sombras que devoraban recuerdos, no buscaban salvarla, sino consumirse en su oscuridad. Sin embargo, la voz de su madre resonaba con fuerza, «Siempre estás buscando la manera de olvidar, ¿por qué no simplemente te entregas?». Valeria sintió que su fortaleza se tambaleaba. «No soy tú, no quiero perderme en el abismo, no puede ser así». Pero las sombras giraron a su alrededor, formando una espiral demoníaco, llenándola de inseguridades. Miguel, debilitado, luchó contra las sombras. «Elige, Valí».
Elige vivir, no lo que ellos te ofrecen. No deseas ser parte de su tormento. La desesperación asió su corazón. La risa oscura volvía a resonar, y con cada eco, más recuerdos se desvanecían. Su mente se llenaba de imágenes de tristeza, sus ojos llorosos, el desgaste en el rostro de su madre, los besos ausentes de su abuela. La raíz del dolor profundo danzaba a su alrededor, tenuemente visible detrás de la oscuridad. Querida, ven, murmuró otra sombra, esta vez un rostro que ella nunca había visto, pero que la miraba con compasión y tristeza. No temas, entrega tu sufrimiento. Te liberaremos del peso de la vida. El aire vibraba, y la confusión creció en el corazón de Valeria, sintiendo el tira y afloja de todo lo que había perdido y todo lo que había amado. No quiero liberación a costa de mis recuerdos. Redefiniré el dolor. No me rendiré. Su grito resonó en el vacío como un desafío a la oscuridad. Valeria cerró los ojos, concentrándose en lo que más valoraba, su familia, sus amigos, y los momentos felices que se negaba a perder. Las sombras chocaron en su interior, intentando doblegarla, pero su luz interna se hacía más brillante. Desaparecer no es vivir. Con cada susurro, les doy mi esencia, pero hoy me elijo a mí. Y, si caigo, no será en silencio. Su voz, aunque temblorosa, resonó como un estallido de vida. De repente, una oleada de luz atravesó las sombras. Un grito ensordecedor resonó, y las figuras se retorcieron, como si estuvieran en llamas. La risa se transformó en un chillido desgarrador. Las sombras, antes imponentes, comenzaron a desvanecerse, dejaron escapar un aire pesado, denso, pero, en el último momento, antes de que todo lo que había conocido se desvaneciera por completo, Valeria sintió una presión creciente, un tira y afloja. ¿Y si has hecho un trato equivocado? ¿Y si lo que perdiste no es nada comparado con lo que aún puedes perder? Todo lo que había hecho hasta ahora parecía insignificante comparado con la nueva realidad que comenzaba a formarse ante ella. El horror todavía no había terminado, y el eco de la risa aún vibraba en sus oídos. Cuidado, Valeria, se avecina algo más oscuro. Con un grito ahogado, la sombra que había presentado el rostro de su madre se transformó en un remolino furioso, arrastrando consigo lo que quedaba de los recuerdos, aferrándose a su esencia aún más que antes y poniendo a prueba su decisión. Valeria sintió que, mientras se abría un portal hacia lo desconocido, una presencia maligna se cernía sobre ellos. ¿Estás lista para pagar el precio de tu osadía? La voz resonó, más fuerte que nunca. Sabía que su próxima decisión podría sellar su destino. La oscuridad no había hecho más que comenzar su juego. Valeria sintió como el frío del abismo amenazaba con devorarla. Las sombras aún giraban en torno a ella, como si tuvieran vida propia. Recordó las risas de los niños, la desesperación en sus ojos, y la risa de su madre resonando como un lamento en su mente. No puedo dejar que todo esto se pierda. Con un último destello de valor, levantó la cabeza y se enfrentó a las sombras. Voy a decirles a todos la verdad, gritó, su voz resonando con la fuerza que pensó que había perdido. Tienen miedo de lo que han hecho, y así han dejado que esto crezca. Las figuras aparentemente perdidas se detuvieron un instante, sorprendidas. Valeria, dijo Miguel con voz temblorosa, tratando de hacerla entrar en razón. Esto puede ser demasiado peligroso. ¿Qué tienes pensado hacer? Es hora de enfrentar a Tomás. Él no puede ser solo un espectro, es parte de esto. Debemos liberarlo. Es la única manera, afirmó Valeria, reafirmando su decisión. Ese deseo ardiente por rescatar lo que amaba la envolvía con fuerza. Las risas distorsionadas se intensificaron, pero Valeria comenzó a caminar hacia el centro de la oscuridad, al encuentro de la figura que una vez había sido su amigo. Tomás, sé que estás aquí. Si quieres liberarte, ven a mí. Un silencio opresor invadió el entorno, seguido de un murmullo entre las sombras. Al final, una figura se destacó entre la neblina. Era Tomás, pero no como lo recordaba, su semblante era sombrío y descompuesto, como una representación de lo que había perdurado en ese lugar entre la vida y la muerte. Valeria, su voz era un eco lejano lleno de pesar. No entiendo por qué has venido. No hay retorno de aquí. Debes dejarlo.
Este juego nos ha atrapado a todos, le dijo Valeria, sus ojos brillantes con el deseo de romper las cadenas. No todos deben quedar atrapados. Juntos, podemos terminar con esto. Tomás se giró lentamente, y su rostro, antes familiar, estaba lleno de sombras. Tu sacrificio no solucionará nada. Ellos no dejarán que te vayas. Ellos quieren más vidas. Miguel, tras ella, comenzó a temblar. No. Es un truco, advirtió, sintiendo cómo la presión de los niños atrapados se hacía más densa. No podemos confiar en eso. No es un truco. Debemos enfrentarlos, Valeria insistió. Acepta tu destino o elige volver. Esta es nuestra oportunidad. El eco de sus palabras resonó entre los murmullos. Tomás miró a Valeria, como si esperara ver una chispa de esperanza en ella. Un estremecimiento recorrió su ser. Si eliges rescatar a los que han estado atrapados aquí, puede que encuentres el camino. Pero no será fácil, dijo, la oscuridad pareciendo tener una voz nueva, más suave. Aquel instante, los rostros de los niños emergieron entre las sombras, y sus manos alargadas buscaron la conexión. Salva a Tomás, Valeria, resonaron en coros tristes, un eco de las almas que clamaban por paz. Valeria sintió un nudo en la garganta. Aquella madrugada había encontrado más que un juego, había descubierto el peso de las decisiones. Si tengo que perder algo, lo haré. Sacrificaré mis miedos y hasta el dolor de hackear con mis recuerdos. Las sombras comenzaron a reír, pero esta vez había un cambio en su tono. ¿Vas a sacrificar tus recuerdos, Clem Valeria? La voz burlesca se tambaleó como un susurro a su alrededor. Sí. Pero no dejen de luchar, gritó Valeria. Se llenó de determinación y, apretando los puños, invocó cada fragmento de su amor y coraje. Si mis recuerdos deben irse, que se vayan. Puedo encontrar nuevos momentos, nuevas oportunidades. El aire vibró, y las sombras comenzaron a perder su forma, el silencio se hizo una vez más, y Tomás sintió que un nuevo brillo en sus ojos resurgía. Tal vez tú seas el hilo que todo esto necesita, murmuró. Hazlo. Rompe el ciclo, ordenó Miguel, cuando sintió que el peso de su voz llenaba el aire. Valeria concentró su energía en el amor que había compartido con aquellos que había perdido, un amor que no podría desvanecerse con el tiempo. Elijo vivir. Elijo liberarme. En ese instante, un rayo de luz emergió de su corazón, expandiéndose como un amanecer en medio de la noche oscura. La risa se tornó en grito, y la neblina fue despedazada por la luz que había liberado. Las sombras se retorcieron, desapareciendo con el rugido del viento, mientras las risas de los niños se transformaban en aplausos, un coro de liberación. Valeria, lo lograste, exclamó Miguel, mientras la luz la envolvía. Se sentía liviana, como si toda la carga hubiese sido retirada de sus hombros. En medio de todo eso, la figura de Tomás se desvanecía, pero su sonrisa era un alivio. Ahora vivirás sabiendo que siempre habrá un nuevo mañana, susurró antes de desaparecer. Valeria sintió la calidez de su hogar envolviéndola mientras el cielo comenzaba a iluminarse con un nuevo día. Las sombras estaban desterradas, y la risa de los niños se escuchaba en el aire. La esperanza renació en su pecho mientras caminaba hacia la puerta, decidida a forjar un nuevo camino. Hacia algo más brillante y lleno de vida. Una vida que volvería a construir con amor. Valeria sonrió tomando aire fresco, dejando atrás el eco de lo maldito. Había enfrentado la oscuridad y había triunfado. En su corazón, la promesa de un nuevo comienzo latía con fuerza y independencia. Es ahora el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es crucial. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y vivir la experiencia completa. El momento es ahora. Hazlo por los que han luchado y por aquellos a quienes aún amamos.